Sí, Jesús César. Ya, tú me dices en la terraza, ¿dónde estás? A la- ahí, ahí, el detallado de la izquierda del, En qué planta me refiero? en ese plano, justo en el detallado de abajo, Sí, pero eso dime, ¿el corte o...? en el Ah, corte, ya, y ahí dice ya, corte de ya. máquinas. Ahí, Claro, esto es por los ascensores, ¿no? Ya, cuarto de máquinas. No te dice nada la NEC de esto. mm, me dice pisos para cuarto de máquinas de elevadores, área de 2600 milímetros cuadrados, 1.4 kilonewtons. Ya, déjame revisar. La norma de carga habitacional. ¿En qué página está? En la 29 creo que es. Eh, Ahí está, pisos para cuarto de máquinas. ya. Ah, aquí te dice que coloques una carga concentrada, ¿sí? De 1.4 kilonewton. Dice pisos para cuatro máquinas de elevadores, áreas de... Esto en metros cuadrados, ¿cuánto sería? Por favor, dividan 2600 para 1000 al cuadrado. 0.0026. Esto está algo raro, ¿no? Parece que hay un error aquí. Podría ser centímetros, ¿no? Pero no milímetros cuadrados, ¿no? Pero bueno, lo que te dice acá es que coloques una carga puntual ahí. Entonces, en tu modelo, cuando estés modelando tu losa, añade una carga puntual acá, ¿sí? De 1 contra 1.4 kilonewton. Y ya. O si quieren, no hay problema si lo desprecian, ¿no? Porque esto es más la carga de ascensor. Algo más. Esto es carga muerta, ¿no? Eso sí, esto es carga muerta, porque esa carga va a estar permanente durante la vida útil del edificio, ¿no? ¿Estamos? Sí, Inge. Ya. Yo pensaría que por el momento la desprecien, ¿no? Hagan esto como si no existe el cuarto de máquinas de una losa. Sí, pero bueno, ya lo dejo a su discreción. Pero de todas maneras, ese es el valor de la carga. ¿Algo más? Le recalco que no sé si este proyecto, sí, estas ubicaciones de columnas son tentativas, ¿no? Ustedes con toda libertad pues pueden mover, incluso eliminar o añadir columnas. Esto es netamente el arquitecto es el que da una ubicación tentativa de columnas. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo recomendaría acá es que luces tan pequeñas, por ejemplo, que yo veo una luz de, parece 2.2 metros, ¿no? Estas luces son muy pequeñas, ¿sí? Y no puedo colocar columnas tan cerca, ¿no? Y si yo sé que la dimensión mínima de columnas es 30 por 30, pues estaría siendo ineficiente, ¿no? Entonces lo que yo podría hacer ahí es eliminar esta columna y, por ejemplo, trabajar con esta luz, ¿no? Que es aproximadamente, me parece, unos 4 metros, ¿no? 4.20 más o menos. Entonces ya es más manejable, ¿sí? Voy a hacer mucho más eficiente el proyecto. Sí, y esto lo digo porque justo estábamos conversando con en el otro grupo y otro proyecto, ¿no? Que ellos tienen y les tienen ese problema y esa inquietud. Sí, igual acá, ¿no? Fíjense. Esto es criterio del arquitecto, pero él no sabe. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda adicional antes de empezar las clases?
Ya. Bueno, vamos avanzando con las clases, ¿no? ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? En las relaciones H sobre T, Ah, ya. Sí. En cuanto a criterios de modelamiento, yo les subí el video, ¿no? Por ejemplo, cómo definir un muro, que son solamente elementación, ¿no? Algunos criterios para el modelamiento de gradas, el diafragma de piso. Sí, todo esto está en el video que yo les subí. Entonces, revísenlo, ¿no? Sí. Cómo asignar una carga muerta, carga viva, el piso máster, bueno, las gradas nuevamente. Y esto que lo había conversado con ustedes, ¿no? Estos puntos, estos parámetros empíricos que de alguna forma me dan un indicativo de un buen desempeño o un mal desempeño de la estructura, ¿sí? Indirectos, ¿no? Sí, entonces, esto revísenlo con el video, ¿no? Ya. Entonces, les decía que una vez que ustedes hayan predimensionado el edificio, pero no estoy transmitiendo, ¿no? Deben avisarme. Bueno, les decía, ¿no? Habíamos revisado los parámetros, dos parámetros empíricos, así que me dan una idea bastante eh, somera del comportamiento del edificio, ¿sí? En base a la cuantía seccional de columnas y a la relación H sobre T. Entonces aquí teníamos los límites recomendados, ¿no? Por este ingeniero de acá del país, ¿sí? También hay unos criterios para el modelamiento de gradas, criterio de piso máster, eso revisen el video, les decía. Cómo asigna una carga, si hay varias formas de asignar una carga, también está en el video, no sé, espero que lo hayan visto. La definición de brazos rígidos, el diafragma de piso, que son, bueno, pasos o eh, criterios de modelamiento que deben incorporarse en un edificio, ¿no? Al menos en edificios destinados a residencias y oficinas. ¿Sí? Discretización de los elementos finitos, y creo que algo de eso habíamos hablado también. La definición de los muros, los espesores y demás, ¿no? ¿Sí? Que son simplemente un elemento shell, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes hayan definido las secciones tentativas en base al prediseño, vigas, columnas y losas, pues tienen el modelo, ¿no? Y luego de incorporar todas estas herramientas, todos estos parámetros de modelamiento, pues realizan el análisis modal. Sí, yo voy a abrir el programa para justamente revisar esos parámetros. Ya denme un minutito. Ya, acá está nuestro modelo. Lo voy a analizar para mostrar los modos de vibración. Y tal cual como yo lo he predimensionado, ¿no? Fíjense, algo importante, la orientación de las columnas. Si esto es por defecto, ¿no? Del programa solamente me ha dado una orientación, ¿no? Sí, todos están orientados en ese sentido, en base a las secciones de prediseño. Entonces, claro, acá cuando aplique el sismo en el sentido X y el sismo en el sentido Y, pues voy a tener distintos comportamientos en base a esas orientaciones, ¿no? Ya la ubicación propia de las columnas. Entonces, veamos si esto no se demora tanto para poderlo ver.
Las notas de los talleres ya están pasadas, ¿no? Entonces ya lo pueden revisar en el aula. No sé si vimos con ustedes modos de vibración o no, o ya lo vimos. Creo que sí, ¿no? Ya, está analizado, ¿no? Entonces nos vamos acá a mostrar la deformada. Ahí sí. Los de tabs de las antiguas versiones eran mucho más rápidos. No veo que este tab le toma más tiempo, ¿no? A pesar de tener una computadora, digamos, con alto rendimiento, se demora, ¿no? Listo. Creo que ahí sí. Ya, entonces nos vamos acá a este icono que dice mostrar la deformada, ¿no? Voy a ponerme en una vista en 3 dimensiones para que lo puedan ver. Entonces le digo, ¿no? Quiero por un caso del sismo dinámico en X, ver cómo se está desplazando esa estructura, ¿no? Fíjense. Entonces, ahí está, ¿no? Ya, lo mismo pasaría para el sismo dinámico en Y. Pero lo que me interesa ver es el comportamiento torsional. Sí, fíjense, ahí está, ¿no? Entonces, para eso me voy a poner una vista en planta a nivel de terraza, ¿no? Que es del nivel 795. Entonces, fíjense, voy a darle una animación. ¿Ya? Entonces, hay un problema, ¿no? Problema de, incluso está algo flexible, ¿sí? Veamos el segundo modo. El segundo modo, perdón, debió verlo por los modos, ¿no? Modos de vibración, modo 1, ¿no? Modo fundamental, ahí sí. Y ahora sí vemos la animación. ¿Ya? Entonces, total torsión, ¿no? En el modo 1. Veamos el modo 2 qué pasa. De igual manera, torsión, ¿no? Eso no es bueno. Y obviamente el modo 3 probablemente también tenga un comportamiento torsional, sí, efectivamente. ¿Ya? Puede ser que los periodos cumplan, ¿no? Acá arriba está el periodo. Puede ser que los periodos cumplan, pero el comportamiento torsional no es el adecuado, ¿sí? Entonces, esto de igual manera se observa en la participación de la masa. Si veamos, me voy a Display, Shock Table. Por acá busco la participación de la masa. ¿Sí? Fíjense. Dice que por el periodo fundamental es 0.7 segundos, ¿no? Eso luego lo compararé con el límite que me dice la NEC. La sumatoria de la masa, fíjense, prácticamente estoy llegando al 90% en el modo 4 en el sentido X y en el sentido Y estoy llegando en el modo 9, ¿no? No está tan mal, sí, pero fíjense la participación de la masa en el modo torsional. Tengo en el modo 1 una participación de la masa del 18, casi 19%. ¿Sí? Entonces esto no es inadecuado, ¿no? De igual manera en el modo 2 prácticamente tengo una participación del 36% de la masa. Entonces obviamente esto no es lo adecuado, ¿no? Y también en los dos primeros modos que deberían ser traslacionales, o al menos de eso se trata, tengo únicamente una participación del 41% en X y en Y del 46%. ¿Sí? Son muy bajos, ¿no? Entonces,
Al menos esto debe estar alrededor del 70% en los primeros modos, ¿sí? Y llegar al 90% debe estar entre el modo 6, 7 más o menos. ¿Sí? Llegar al 90%. Entonces, eso no se está cumpliendo, ¿no? Y obviamente visualmente también se observa, ¿ya? Entonces, ¿cómo controlamos el comportamiento torsional? El comportamiento torsional está en función, como lo hacíamos cuando queríamos determinar el centro de rigidez, está en función de la resistencia de los elementos verticales, la ubicación y obviamente la dimensión de los elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Y lo que deberían hacer es reubicar, cambiar o rotar los elementos verticales, ¿sí? Entonces, es un proceso iterativo, ¿no? Van a ir buscando cuál es la mejor configuración tal que los dos primeros modos sean traslacionales y el tercero torsional. Sí, eso es lo que se busca, ¿ya? Eso yo lo tengo ya prácticamente realizado, fíjense, lo que estábamos viendo, ¿no? Previo a esos criterios, fíjense, justamente lo que les comentaba, ¿no? Los dos primeros modos son torsionales, entonces no es correcto, ¿no? Y obviamente el tercero también es torsional, ¿sí? Entonces vamos a cambiar la configuración del edificio para controlar ese problema, ¿sí? Entonces vamos viendo, ¿ya? Acá yo tengo mi edificio, fíjense, como ahora ha cambiado la orientación de las columnas y he cambiado algunas dimensiones de columnas. Acá yo estoy usando columnas cuadradas, ¿sí? Fíjense. Y para darle mayor resistencia, como yo sé que el edificio tiende a torcerse, pues lo que he hecho es darle mayor resistencia en el lado, en el sector derecho del edificio, ¿no? Fíjense que tengo columnas mucho más generosas y con orientación en este sentido, ¿no? Fíjense. Por acá tengo otro tipo de columnas con otro tipo de orientación. Entonces, esto lo que me ayuda es de alguna forma a controlar esa torsión, ¿sí? Luego de ello, pues, fíjense cuál es el resultado. En el modo 1, y primero he bajado el periodo, ¿no? Antes tenía 0,60 y algo más de 0,6 segundos, ahora he bajado a 0,58, fíjense. Y el comportamiento en el modo 1 es traslacional, ¿no? Que eso es lo que se busca y se recomienda, ¿sí? Lo mismo en el modo 2, fíjense, en el sentido X. Hay un pequeño porcentaje de torsión, pero es despreciable, ¿sí? Todavía podría controlar y pulir más de este modelo, ¿no? Pero para fines del curso está bien. Y el modo 3, pues obviamente ya es torsional, ¿sí? Entonces, a eso deben llegar ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, por favor, antes de continuar? ¿Dudas? Ingeniero, una consulta. Dime. ¿Podría repetir nuevamente en qué parte del programa se ven la parte de las torsiones en los modos? La participación de la masa o los modos de vibración. O sea, porque usted nos mostraba unos valores, ¿verdad? En los modos, y nos mostraba unos valores y decía, este debería estar como que al Ah, 70%, ya, algo ya. así. Esa es la participación de la masa, ya. Eso se ve acá en display, en Shock Table. Y la estructura debe estar analizada, ¿no? Eso sí, si no está analizada, si no está corrida, pues no te va a mostrar. Cuando está analizada, te muestra esta pestaña de resultados de la estructura, ¿sí? Entonces acá hay 3 pestañas y nos vamos a la segunda que dice información modal, ¿sí? Y seleccionas la segunda que dice razones de la participación de la masa modal. Entonces seleccionamos eso y ok. Entonces ahí te aparece esa tabla, ¿no? Y lo que acá debemos verificar es la sumatoria de la masa participativa en el sentido X y en el sentido Y, que son traslacionales, y en el sentido rotacional, ¿sí? Que son los 3 parámetros que me interesan, ¿ya? ¿Te referías a eso? Sí, 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 justamente eso. La última columna, para garantizar que
que el modo tenga, o sea, traslacional, ese valor más o menos en cuánto debería estar. Ah, sí. Bueno, eso les voy a explicar luego ya con el modelo ya polido, pero bueno. eh, Cuando ustedes ven los valores inferiores al, yo diría al 9% acá, y se ve, ¿no? Visualmente se ve cuando vemos los modos de vibración, que ya no, la torsión ya no es un problema. Sí, aquí fíjense que está alrededor del 19%, ¿no? Lo cual es alto, entonces eh, es un problema torsional. Sí, esto debe estar en, lo ideal sería que esté en cero, ¿no? Pero normalmente se obtiene 4 o 5%, ¿sí? Y esto se va a incrementar. Acá estará un 70, 75%, acá un 60, 70%. ¿Sí? En los dos primeros modos traslacionales. ¿Sí? Pero el mayor Oscilación. indicativo es que, claro, en los cuarto, quinto, sexto modo, tú ya llegas en los dos, en el sentido en X y en Y, al 90%. Aquí no se está llegando, no está llegando prácticamente en el modo 9. Ya verificando eso en la sumatoria en X y Y, sabemos que estamos bien. Sí, eso les digo, es por la tabla y también visualmente se observa, así como vimos en las gráficas, ¿no? Son las dos formas, pero más es la tabla, ¿no? Y obviamente debo llegar al menos del 90%. Hay casos en los que la estructura es muy irregular y no se llega al 90%, ¿sí? A pesar de colocarle 100 modos, no llegan al 90%. Y eso es un problema o de modelamiento o de concepción estructural, ¿sí? Hay problemas torsionales, ¿ya? Entonces, vamos a ver ese modelo ya con corregir este problema de la torsión. Así que yo ya les indico acá en las diapositivas cuál es el comportamiento modal, ¿no? ¿Sí? Permíteme abrir, creo que yo lo tenía acá. Sí, acá está. Y vamos a revisar. Y vamos a ir verificando las disposiciones sísmicas de la NEC. ¿Ya? Pues bueno, acá está igual la configuración de en mi caso, de mi edificio. Sí, con las dimensiones finales, ¿no? Entre comillas finales del proyecto, ¿sí? Entonces vamos con la primera verificación sísmica, ¿no? Que se corresponde al cortante basal, ¿sí? Vamos viendo eso. Ya, este es mi modelo. Ya corregido, ¿no? Con las nuevas, digamos, entre comillas, columnas y pulido, ¿no? El tema de la torsión, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Vamos a crear una combinación de carga, la combination. Acá ya está, ¿no? Pero yo la puedo crear nuevamente, ¿sí? Para hacerlo con ustedes, ¿sí? Entonces van a load combination y vamos a crear una nueva combinación de carga. Yo la voy a llamar reactiva. O la carga sísmica reactiva, ¿no? Que es la que dice la ANE. ¿Qué es la carga sísmica reactiva? La suma del peso propio más la suma de la sobrecarga muerta, ¿no? Es decir, todo lo que sea sobrecarga muerta se debe incluir acá. En DEF, ¿se acuerdan que yo tenía el peso propio de los elementos? Entonces, eso es el 100%, ¿no? ¿Qué otra sobrecarga muerta tenía? Pues las instalaciones, mampostería y demás, eso yo lo había colocado acá en D, ¿sí? Entonces también los dos son cargas muertas, ¿no? Entonces el 100% de ambas será la carga sísmica reactiva. ¿Y ok? ¿Sí? ¿Ya? Este edificio está cargado, ¿no? Sí. Nuevamente revisen el video para que se observe cómo se carga el edificio, ¿no? Yo le voy a dar clic derecho a esta losa y vamos a ver con qué cargas está. Si hay alguna duda me interrumpe, ¿no? No hay problema. Acá en LOAD, fíjense, que me dice que tiene una carga shell uniforme que se denomina como entrepiso. Así se llama, ¿no? Yo le he puesto ese nombre. Vamos a ver esa carga uniforme de entrepiso. ¿Qué tipo de estado de carga contiene? ¿Sí? Vamos viendo. Eso está acá en define. A ver, no está en... Está en asignar. Debo desactivar el candado ya. Voy a desactivarlo. ¿Ya? Me voy a asignar shell load y por acá me dice conjunto de cargas uniformes o una carga uniforme, ¿sí? Esto es por un conjunto y esto es por un solo estado de carga. Normalmente lo hacemos por conjunto, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar la carga de entrepiso. Le digo modificar y fíjense lo que yo he añadido acá.
Le voy a poner modificar nuevamente. Y en el entrepiso, pues claro, yo tengo acá una carga viva. ¿Se acuerdan que lo habíamos colocado de unos 290 kilos por metro cuadrado? Y una sobrecarga muerta de 26 o 260 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde se obtuvo esos valores? Del prediseño, ¿no? Me regreso a mis diapositivas. Y eso lo habíamos visto al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos definiendo la losa? Eso estaba por acá, ¿no? Fíjense, el peso propio de la losa era algo así como 292 kilos por metro cuadrado. Considerando la sobrecarga, acabados y demás, debía adicionar 260, ¿sí? La suma de ambas me da 553 kilos por metro cuadrado. Si esta es la carga muerta, ¿por qué será que yo le he colocado solamente los 260 al programa? ¿Quién me puede decir eso? ¿Por qué no le coloqué los 553 kilos? Porque el programa ya toma como el peso propio. Exacto, sí. Recuerden, yo le puedo decir al programa que lo tome o no lo tome, ¿no? Esa es ya mi decisión como diseñador o como modelador o como ingeniero. En este caso yo le he dicho al programa que automáticamente internamente calcule el peso propio de los elementos. Losas, vigas, gradas, muros, columnas y demás, ¿no? Todo lo que sea elemento estructural, él va a determinar el peso propio, ¿sí? Y esto es un error muy común en la práctica, ¿no? Yo he visto modelos en los que colocan todo el valor de la carga muerta y adicional le piden al programa que considere el peso propio. Entonces ahí lo que estaría haciendo es duplicar el peso propio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos valores, ¿sí? Entonces yo lo que he hecho en el programa es únicamente adicionar la sobrecarga muerta, que incluye nuevamente instalaciones, mampostería, masillado y acabados. ¿Ya? Por esa razón ahí está 0.26 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Y la carga viva que yo había asumido era de 0.29 toneladas por metro cuadrado. ¿Estamos? Entonces eso es importante, ¿no? Ya. Algo similar hay que hacerlo en la terraza. Si en la terraza pues no tengo mampostería y veamos qué cargas están ahí. Se ha adicionado por carga muerta únicamente el peso de las instalaciones, el peso de un masillado y nada más, ¿no? ¿Sí? Y la carga viva de cubierta, ya que es inaccesible, pues simplemente son 70 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Esos valores se han adicionado. ¿Sí? Y comprobamos, ¿no? Déjenme cerrar esto. Voy a dirigirme al último nivel. Disculpen, voy a dirigirme al último nivel. Y le doy nuevamente un clic derecho, ¿no? Para ver las cargas. Y claro, aquí me dice que es terraza, ¿no? Sí. Y aparte de ello, pues le he adicionado una carga uniforme de granizo, ¿no? Que corresponde a 100 toneladas, perdón, 100 kilos por metro cuadrado. Si eso es de acuerdo a la norma, ¿no? Sí. Por posibles problemas de granizo, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que he creado la combinación de carga, le voy a pedir al programa cuál es el valor de la carga sísmica reactiva. ¿Sí? Para comprobarlo de alguna forma manualmente. ¿Ya? Entonces, vamos a pedirle eso al programa. Le voy a pedir que analice, ¿no? Para poder visualizar eso. Mientras tanto, sigamos con las diapositivas. No sé si tienen alguna duda hasta acá, por favor. Ya. Fíjense lo que yo he hecho acá. Mi proyecto tiene varios niveles, ¿no? Tengo un nivel 0, nivel 2, menos 240, 105, 450 y así, ¿no? Terraza y grada incluso, ¿sí? Acá tengo el área de cada planta, ¿no? Es distinta, ¿sí? Bueno, casi similar. Y incluso el área de la tapa grada, ¿ya? Y la sobrecarga muerta que he asignado, ¿no? Que ya habíamos visto que era de 260 kilos por metro cuadrado.
Y para el caso de tapa grada y terraza, pues 100 kilos, ¿no? Como ya vimos en el programa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplicar el área por el peso, por unidad de área y me da en toneladas, ¿no? En este caso, fíjense que esta es la sobrecarga muerta que soporta cada nivel de piso, que me da un total aproximado de 340 toneladas. Entonces, este es el valor de la sobrecarga muerta, ¿ya? ¿Qué más tengo como peso? Losa, ¿sí? Esto lo podríamos comprobar. No sé si alguien notó el peso propio de la losa, era 293, me parece. 293 kilos por metro cuadrado. Eso es lo que pesaba mi losa, ¿no? De acuerdo a la configuración de nervios y demás. El área total del proyecto, fíjense que es de 1597, la sumatoria de todo, por 1597.54. Ayúdenme multiplicando eso en toneladas, ¿cuánto les da? 468.079. ¿Cuánto? 400. 68.079. Ya, toneladas, ¿no? Entonces, fíjense. Esto es lo que está pesando solo la losa, ¿no? Más los acabados y demás, ¿no? Entonces eso está acá, fíjense. 468, ¿ya? ¿Qué más tengo en mi modelo? Gradas, tengo muros. Entonces eso está acá, fíjense. Bueno, eso solamente hay que calcular el volumen de las gradas y multiplicar por el precio específico. Lo mismo para el muro, ¿no? Entonces eso yo lo hice directo, ¿ya? ¿Qué más tengo? Peso de vigas. Sí, esto ya lo habíamos hecho en algún ejemplo incluso. Yo he calculado la longitud total de vigas, que es aproximadamente de 200 metros. Multiplico por un área promedio de vigas, o digo una sección promedio de vigas. Y yo sé que en los otros niveles tengo vigas de algo más, de bases de 25, ¿no? Y altura de 40, ¿no? 40, 25 por 40. Pero aquí por temas de facilidad yo he tomado un área, una sección constante en todo el edificio. Yo sé que está mal, ¿no? Pero es por fines didácticos, ¿no? Entonces la longitud por el área, tengo el volumen, por el peso, eso está pesando, por el peso específico está pesando 360 toneladas. Sí, probablemente de algo menor, ¿no? ¿Qué más? Tengo columnas, tengo varios tipos de columnas. Tengo columnas de 45 por 45, 30 por 55 y demás, ¿no? Sí, tengo 4 tipos de columnas. Acá está el número de columnas por planta, ¿sí? Y la altura de entrepiso, ¿no? De cada columna. Entonces, el área de cada columna, por la longitud de la columna, por el número de columnas, tengo el peso, ¿no? ¿Sí? Sumo todo eso. Me está diciendo que solamente las columnas pesan casi 200 toneladas. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular esos pesos. Ayúdenme sumando, por favor. Todo esto, peso de losa, más peso de grada, más peso de muro, más peso de vigas y más peso de columnas. ¿Cuánto les da? Inge, disculpe una consulta. El peso de columnas nosotros tenemos que multiplicar el área, la longitud, el número de columnas y el peso específico del hormigón, ¿no es cierto? Sí, claro. Ah, ok. Sí, sí, sí. Es 1056, Inge. Ya, eso está acá, fíjense. Esto es el peso propio del edificio, ¿sí? Ojo, no, aquí no está incluida la sobrecarga muerta, ¿sí? Esto es solamente peso de elementos. Entonces vamos a comprobar en el programa, y esta es una buena práctica que sí les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Entonces vamos a ver en el programa cómo lo determina, ¿no? Acá ya está analizado. Me voy por esto, a Display, Show Table, y le voy a decir que quiero la reacción en la base solamente por peso propio. Entonces me voy a resultado de la estructura, reacción en la base, tabla de reacciones, y aquí hay varias formas o, bueno, varios casos de carga que yo le puedo pedir al programa. Si vamos viendo. El primero me dice que hay varios seleccionados, no solamente yo quiero acá el peso propio, no por dead, ¿sí? Acá. Por algún caso de carga no quiero nada, le voy a entrar en Clear All. Acá. Y por algún combo no quiero nada tampoco, ¿no? Bueno, sí quiero por carga reactiva, sí, le voy a pedir esto por carga reactiva, ¿ya?
Entonces, por carga reactiva y por peso propio, ¿ya? Y le digo ok. Fíjense lo que me arroja, ¿no? No, creo que no me dio por carga, por peso propio, déjenme ver. Ah, debo seleccionarla acá, ya. Peso propio, no que era death, ¿sí? Ok, ahí sí. Y ok. Ya, ahí está. Fíjense, por peso propio, me dice que la reacción en Z, ¿no? En base a los ejes globales de la estructura del programa, me dice que está pesando 970 toneladas, ¿sí? ¿Cuál era el valor que habíamos obtenido haciéndolo manualmente? 970 versus 1056. Hay una diferencia de unas 80 toneladas más o menos, ¿no? ¿Sí? Lo cual, divida por favor en 970 para 1056, ¿cuánto les da? $0.92. Ya, entonces hay una diferencia del 8%, ¿no? Pero eso yo lo puedo digamos, suponer que es porque yo no tomé la dimensión específica de cada nivel, yo asumí una dimensión en todos los niveles. Entonces por eso me está dando un peso algo mayor, ¿sí? Pero es coherente, ¿sí? Hay casos en los que se ve que el programa da un peso, por ejemplo, movimiento de 500 toneladas en peso propio y se quedan con eso, ¿no? Entonces la diferencia entre 500 y 1000 pues es tremenda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces ustedes en cualquier proyecto que hagan hay que tener una hoja de Excel hecha y voy verificando, ¿no? Si los resultados que me está dando arrojando el programa son los que son coherentes, ¿sí? Porque recuerden que mucho tiene que ver el valor de la carga lateral con la carga sísmica reactiva. Si el peso que está calculando el programa es incorrecto, pues la carga lateral será incorrecta, ¿sí? Entonces, esto ustedes lo deben hacer para su proyecto, ¿no? Verificar que esto esté consecuente con el programa, ¿ya? Esa es su labor, ¿no? No dejen todo al programa. Si el programa es una ayuda, pero los que tienen los criterios pues son ustedes, ¿no? Eso en cuanto a peso propio. Ahora, la carga sísmica reactiva considera todo lo que es carga muerta, ¿no? Entonces sería el peso propio más la sobrecarga muerta, ¿no? Entonces sería los 1556 más los 340 me da 1396 toneladas, ¿sí? Eso también yo lo había pedido al programa, que era simplemente la suma del peso propio más la sobrecarga muerta, ¿no? Y lo que me dice el programa es que está pesando 1265 toneladas, ¿sí? Entonces, bueno, es por esta diferencia, ¿no? Yo acá he obtenido, pues, 1396, que en algo se acerca también, ¿no? Entonces, está correcto, ¿ya? Es grave cuando ustedes, repito, vean un valor entre 500, 1000, 2000 toneladas, entonces ahí ya algo está pasando, ¿no? Esta es verificación obligatoria, ¿no? No sé, no va en las memorias de cálculo, pero para estar tranquilos, pues sí, lo deben verificar. ¿Alguna duda de esto? Y una consulta, ¿hay algún margen de error entre el programa y el Excel que podríamos tomar en cuenta? Créeme ¿O que, solo? sí, créeme que si tú lo haces exacto, ¿no? Es decir, yo tomo la dimensión de este volado, la dimensión exacta de la viga, resto la diferencia, o bueno, resto el ancho de la columna, te va a salir exacto, ¿sí? Habrá una diferencia de 1 o 2%, pero no más de eso. Un por ciento tal vez. Sí, fíjense que acá yo tengo vigas de 25 por 40, ¿no? Y por eso radica un poco la diferencia. Sí, pero si ustedes lo hacen exacto, con mayor detalle, pues va a ser muy, muy, muy cercano. Sí. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan por niveles, ¿no? Tal nivel pesa tanto, cuántas vigas hay, cuál es el, el peso en vigas, el peso en columnas, sí, puede hacer maravillas con esto, ¿sí? Para estar tranquilos, ¿no? Ya. Siguiente verificación. Vamos con la corrección del cortante basal. Déjenme ver si esto está corregido, si no, pues debo regresarlo por defecto para hacerlo con ustedes. A ver, ya creo que no está corregido. Sí, no, sí está corregido. Ya, voy a desactivar el candado para poder editar esto y dejarlo por defecto, ¿no? Entonces vamos a define, load case,
aquí habíamos definido el espectro de respuesta, ¿no? Tanto en el sentido de X y en el sentido Y. Eso lo habíamos definido acá en base a un espectro de la ANEC, ¿no? Sí. Y el factor de escala es 9.81 para llevarlo de G a metros por segundo cuadrado, ¿no? Que son las unidades en las que yo estoy trabajando. ¿Sí? Me parece que en Yen hay una corrección ahí, pero lo voy a dejar por defecto, 9.81. Ok. A ver si se corrigió. Sí, ahí estamos, ¿no? Así viene por defecto, ¿ya? Le voy a nuevamente analizar el programa para ver los cortantes estáticos y dinámicos. Y en base a eso hacemos la corrección. Mientras se analiza, ¿tiene alguna duda hasta acá? Por favor. Ingeniero, por ejemplo, cuando tenemos una estructura que nos está dando en el primer modo y en el segundo modo rotación, usted nos había comentado que teníamos que nosotros ir cambiando las dimensiones de las columnas, orientaciones y todo eso. Pero me imagino que deben haber casos en los que, digamos, tenemos que hacer tantas modificaciones y no llegamos a obtener traslación en los dos primeros modos. Entonces, en ese caso, no sé si hay tal vez algún método que sea un poco más rápido o algún criterio para que nosotros podamos hacer las cosas mucho más rápido. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Ahora, si tú tienes la disponibilidad, lo ideal sería que ustedes manualmente no calculen el centro de rigidez y el centro de masa. ¿Cuándo no existe torsión? ¿O en qué caso no la torsión es mínima? En estructuras regulares, Sí, sí, pero con respecto al centro de rigidez y al centro de masa. Cuando estos cuando dos son centros, rectangulares. cuando Cuando estos tiene dos mucha centros se excentricidad. acercan, ¿no? ¿Sí? Cuando se acercan estos dos centros, los problemas de torsión son mínimos, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes deberían buscar. Ahora, entonces podrían crearse una hoja de Excel, bueno, colocan todas las dimensiones, los ejes y demás, y vayan calculando el centro de rigidez y el centro de masa. Lo pueden hacer, ¿no? Ya lo habíamos hecho al primer parcial. Y en base a eso en el Excel voy modificando las dimensiones de columnas, las ubicaciones y demás, y voy determinando esto. ¿Ya? Es trabajoso, ¿no? Obviamente, pero les puede ayudar. Ahora la otra forma es en base al comportamiento torsional. Ya se corrió, ¿no? Podría abrir el modelo anterior para de alguna forma mostrarles. Un momento. Creo que no acaba todavía. Sí, no acaba. A ver, quiero mostrarles en el otro edificio cómo se puede hacer esto. No es fácil, ¿no? Eso sí les puedo decir. No es tan fácil llegar al comportamiento óptimo, ¿no? Con la práctica sí se puede, pero sí es algo tedioso, incluso a veces un poco frustrante porque no se llega precisamente al comportamiento tradicional, al menos en edificios irregulares. Pero sí se puede, ¿no? Sí se puede. Cuando el problema ya es grande, necesariamente hay que incluir muros, pero en un edificio de 3, 4 pisos, pues no hay mayor problema, se puede hacer con columnas, ¿no? Permítanme ver si esto se abrió o no. No, hay un error acá, dice. Ya, les voy a poner la forma modal, modo 1. Y ahí se ve, ¿no? ¿Qué es lo que yo debería tratar de hacer?
si yo veo que este edificio se tuerce en este sentido, ¿no? Algo así está torciéndose, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Ubicar mis columnas de tal manera que darle mayor inercia acá, por ahí, o la otra forma sería darle mayor inercia acá, pues, que es lo que yo hice, ¿no? Acá y acá, ¿sí? ¿De qué otra forma podría controlar la torsión? Dándole inercia ahora en este sentido, ¿no? Fíjense. Voy en contra del movimiento, en contra de la torsión, ¿sí? De igual manera acá, ¿no? ¿Sí? Créanme que el cambio de una columna les va a cambiar el comportamiento torsional. Una columna, ¿sí? Si le cambian de orientación, va a cambiar el comportamiento, ¿sí? Entonces, digamos que por ahí va un poco el secreto, ¿no? Ir ubicando esto de tal manera que cambiemos ese comportamiento, algo así. No sé si se entiende. Sí, ingeniero, gracias. ¿Ya? Es una forma, ¿no? De hacerlo. Repito, les va a tomar tiempo, pero ese es el trabajo, ¿no? ¿Algo más antes de cerrar esto? Tal vez tienen alguna duda. Ya. Entonces, estábamos por verificar el cortante. Los cortantes no de diseño. Listo, esto está analizado, entonces vamos a ver esos cortantes. Me voy a Display, Show Table. Y por acá me dice resultados de la estructura, reacciones de la base, lo mismo, ¿no? Pero ahora quiero por otro estado de carga. Entonces vamos viendo. Acá le voy a decir que quiero por el sismo dinámico en X y el sismo estático en X. ¿Sí? ¿Ok? Y no quiero por ningún combo, ¿no? No me interesa por el momento ningún combo. ¿Ya? Tengo solamente el sismo estático en X y el sismo dinámico en X. ¿Ok? Y fíjense, ¿no? Me dice que por el sismo estático, ¿sí? En base al coeficiente sísmico, tengo un cortante en la base de 275 toneladas en X, ¿no? Y por el sismo dinámico tengo 223 toneladas. ¿Ya? ¿Cuál es el valor del cortante mínimo para este caso? ¿Qué me dice la norma para estructuras irregulares? ¿Cuál es El el cortante mínimo? 80% del cortante estático. ¿Eso es para regulares o irregulares? El 85% del cortante estático. Ya. Vamos a asumir que es irregular, ¿ya? Por ese desnivel que tengo en la cimentación. 0,85 de 275, ¿no? Punto 8. ¿Cuánto nos da eso, por favor? Ayúdenme calculando. $234.18. Ya. Fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense que yo no estoy llegando al mínimo o al cortante mínimo de la NEC para el caso dinámico, ¿no? Entonces, este valor de 223 se debe amplificar al menos a 235. Entonces, ¿cuál sería el factor de amplificación? Entonces, por el factor de amplificación en X será los 234.18, creo que me decía, dividido para 223. ¿Cuánto nos da eso? Punto 15. 1.05. Es decir, debo amplificar un 5%, ¿no? Bueno, ¿ya? Entonces, ten en mente ese valor. Vamos a hacer lo mismo en Y. Sí, yo voy a borrar esto. Esta pequeña parte. Y veamos qué pasa en Y, ¿no? Es lo mismo. Entonces me voy a Display, lo mismo. Show Table. Pero acá en los casos de carga le digo ya no quiero en X, sino quiero en Y, ¿no? Sismo dinámico en Y y sismo estático en Y. ¿Ok?
y acá, perdón. Entonces, me dice que en la fuerza en Y, bueno, es el mismo cortante estático en 275. Y en Y estoy obteniendo, fíjense, 212, ¿sí? Algo menor, ¿no? Entonces, el factor de corrección en Y, el factor de amplificación, será igual a el mínimo, que es 234.18, y para el obtenido en el análisis 212, ¿no? Punto 11. ¿Cuánto nos da eso, por favor? Uno punto 104. No, pues ya, más o menos un 10% debo aumentar, ¿sí? Entonces, ahora, ¿dónde se hace esto? Voy a borrarlo para ubicarlo en el programa, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, debo amplificar esos cortantes dinámicos, ¿no? Eso se hace acá en Define. Debo desactivar nuevamente el candado, si no, no hay otra forma. Y me voy a Define, load case, y voy a modificar los sismos, ¿no? Dinámicos. ¿Sí? Inicio en X. Le digo acá. Entonces, yo lo había multiplicado por 981 para llevarlo a metros por segundo. Entonces, aquí de una vez puedo amplificar, ¿no? Por en X 1.05, ¿no? Me sale a 10.3, ¿sí? Ok. Lo mismo en Y. Fíjense, lo que habíamos hecho a mano en el markup o en la hoja de cálculo, pues algo similar acá, ¿no? En Y me dice que debo amplificar un 10%, ¿no? Entonces, por 1.104. ¿Sí? 1083. ¿Y ok? Ok. Y nuevamente analizo y verifico que esos cortantes dinámicos sean consecuentes, no sean correctos. ¿Alguna duda sobre la corrección del cortante dinámico? Si es mayor al mínimo, pues lo puedo dejar ahí, ¿no? No habría problema. Sí, lo importante es que no sea menor al mínimo. Alex Yumikinga, dudas, por favor. Alexis Yumikinga. No ninguna pregunta ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, ya ahí analizó, ¿no? Voy a pedirle nuevamente esos cortantes y verificar que sean correctos. Creo que todavía no acabo. Sí, ya está, ¿no? Entonces, me voy nuevamente a las tablas. Y ahora la voy a pedir por los dos, ¿no? Sismo dinámico en X, sismo estático en X y en Y, ¿no? ¿Y ok? Y ok, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Acá está el sismo estático 275 en X y en Y. Y fíjense, ya he llegado al mínimo, ¿no? En X y también en Y. ¿Sí? El mínimo era 234, ¿no? Entonces estamos correctos. Dudas, por favor. Si no he realizado la corrección del cortante dinámico, no pueden verificar derivas. Si eso sí, básico, ¿no? ¿Ya? Cuando ustedes observen una diferencia importante entre el cortante estático y el cortante dinámico, fíjense que aquí máximo he amplificado un 10%, ¿no? Pero hay veces que he visto que amplifican 3, 4 veces de esto, ¿no? Eso es irracional. Cuando ustedes vean una diferencia muy, muy grande entre el estático y el dinámico, significa que su estructura está mal concebida, es muy, muy flexible, ¿sí? La diferencia debe ser mínima, ¿no? ¿Sí? Para que el edificio tenga un comportamiento adecuado, ¿sí? Lo máximo que se podría amplificar sería un 20% nomás, ¿sí? ¿Ya? No podemos usar factores tan grandes, no sería irracional, ¿ya? Porque recuerden que la definición del espectro está basado en el periodo. Si tengo un periodo muy grande, tengo una demanda sísmica muy pequeña, ¿no? Por la cola del espectro. A ver si me hago entender con esto. Si este es mi espectro de diseño, ¿sí?
y tengo un edificio muy, muy flexible, voy a estar por acá, ¿no? Voy a tener una aceleración muy, muy pequeña. Y si yo quiero llegar al cortante de diseño, pues la amplificación va a ser muy, muy grande, ¿no? Entonces eso es irracional. Significa que su edificio es muy flexible, ¿sí? Entonces no está bien eso, ¿no? El edificio debe tener una rigidez adecuada. Voy a estar por acá, por ejemplo. Y el factor de amplificación va a ser más pequeño, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con el periodo. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre la corrección del cortante? Por favor. Alison López. No, Inge. Ya, démonos un break de unos 5 minutos. Regresamos a las 2:10 para continuar, ¿ya? 2:10. Ya. Entonces hemos verificado el cortante de diseño, ¿cierto? Ya, la siguiente verificación. Todo esto que estamos haciendo está explicado con algo más de detalle acá, ¿no? En las diapositivas lo pueden revisar con más calma. La corrección, sí, efectivamente, donde se hace la tabla y ¿cómo llegó a esa opción? ¿No? La siguiente verificación es las derivas. Les había hablado que las derivas es un parámetro o indicativo del comportamiento sísmico, ¿no? Mayor deriva, mayor daño. Menor deriva, menor daño. ¿Sí? Y es lo que usualmente se usa, ¿no? Entonces, previo a la revisión de derivas, la norma me dice que debo agrietar las secciones, ¿sí? Para vigas es del 50% de la inercia gruesa y para columnas del 80% de la inercia gruesa, ¿sí? Yo ya lo tengo acá agrietado, ¿sí? Pero les voy a mostrar dónde está. Me voy a Define, Section Property, Frame Section, y lo habíamos visto con ustedes también, ¿no? Voy a referirme a una columna, por ejemplo, de 25 por 40. Está acá. Le digo modificar la propiedad. ¿Sí? Ahí está mi viga de 25 por 40. Y arriba tenía la opción de propiedades modificadoras, ¿no? Entonces pincho ahí. Y fíjense que en el momento alrededor del eje 3,3, sí que es efectivamente donde ocurre la flexión, yo tengo agrietada la inercia, ¿no? Es decir, estoy tomando el 50% de la inercia en el sentido 3,3, la inercia en el sentido 3,3, ¿no? Algo así. ¿Sí? ¿Ya? Y lo mismo hago para algo similar para columnas, ¿no? Si ahora eso me voy a una columna, por ejemplo, una columna de 45 por 45, le digo modificar y reviso las propiedades, ¿no? Entonces, claro, acá el 80% en los dos sentidos, ¿no? Es decir, recuerden que una columna trabaja flexo compresión, ¿no? Entonces tengo un momento alrededor de 2,2 y un momento alrededor de 3,3. Es decir, estoy agrietando la sección en los dos sentidos, ¿no? Entonces, por tanto, acá me dice un momento en 2 y un momento en 3 y el 80%. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre cómo agrietar inercias acá en el programa, no? Por favor. Una vez que he agrietado las inercias, pues puedo verificar derivas, ¿no? Entonces, vamos a verificar esto. ¿Sí? Hay varias formas. Hay una forma manual, otra forma gráfica y otra forma en base a tablas. Iniciemos con las tablas. Me voy a Display, Show Table. La estructura debe estar analizada, ¿no? Si no, pues no les muestra. ¿Sí? Vamos a análisis de resultados. Salida de resultados, salida de la estructura. Y nos vamos a dirigir a ver, no, pero no es de acá, es en Join Output, acá. Acá dice desplazamientos y buscamos Story Drift, ¿sí? La deriva de piso, ¿sí? Pinchamos acá y selecciono el caso de carga que deseo analizar. En este caso, pues debo analizarlo por el sismo en X. Hagamos en X, ¿ya? Sismo dinámico en X. Luego vemos en Y. ¿Sí? Le digo OK. No quiero por ninguna combinación. Entonces, no quiero nada de esto.
Sí, solamente por el sismo en X, perdón, acá, sismo en X, ¿no? Sismo dinámico, ¿no? Por eso hice la corrección, ¿no? Sismo dinámico, ¿ok? Y creo que nada más. Y ok. ¿Ya? Fíjense, ahí tengo las derivas por cada nivel. Nivel de planta baja, primer piso, segundo piso, terraza y tapadera. Acá me dan algunos valores, ¿sí? De estas derivas, pero estas derivas son elásticas, ¿sí? Esto es delta E. ¿Qué debería hacer para llevarlo al inelástico y poder comparar? ¿Qué se hacía? Elvin Fajardo, ¿qué se hacía para llevarlo a derivas inelásticas? No te escucho. No estoy seguro, Inge. No se multiplicaba por un coeficiente R, Inge. La norma me dice que 0,75 veces R multiplicado por la deriva elástica debe ser menor o igual al límite admisible, que es del 2%, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo estos valores, ¿no? Yo veo que en el nivel, en el primer nivel tengo una deriva elástica máxima de 0.00355. Sí. Vamos a llevarlo al inelástico. Entonces, ayuden ustedes, 0.75 R para sistemas de marcos a momento, de hormigón armado. También me dice que es 8. No se llega a ese valor, pero eso es lo que dice la norma. Por la deriva elástica, 0.00035. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 0.021. 0.021. Bueno, algo pasó en el modelo que esto sí estaba pasado, seguramente hice alguna modificación con el otro curso que ya me dio algo mayor, ¿sí? Pero por el momento esto está mayor que 0.02, ¿no? Por el momento ese piso, ¿no? Esa columna no está pasando la deriva, ¿no? Estoy algo, un pelo por encima del límite, ¿no? ¿Sí? Veamos los otros niveles, haga lo mismo, por favor. 0.002846 por 8 y por 0.75. ¿Cuánto de eso? 0.017. Ya, entonces, bueno, solamente tengo problemas en ese nivel. Algo que yo les podría recomendar es justamente identificar dónde está el problema en dónde está ocasionándose esta deriva máxima. ¿Cuál es la columna que presenta esa deriva máxima? ¿Sí? Y eso se puede identificar acá en el programa. ¿Ya? Veamos si es esta etiqueta acá me dice del 12. Veamos si es. Déjeme ver si me permite. Seguramente de alguna de estas. Esta es la 9. 5. Es alguna de estas columnas, ¿no? Que tiene algún problema. 7. No sé en qué nivel estoy. Permítame un momento. Ah, no, es abajo, no. Estoy abajo. No se actualiza bien. Parece que es ahí. Sí, parece que es ahí. Déjame ver si lo puedo identificar. No. Ya. Otra forma es justamente pedirle la deriva al programa de cada nodo, ¿no? Entonces voy a seleccionar eso justamente, ¿no? Todas las columnas de ese nivel de planta y voy a identificar cuál es el problema. ¿Sí?
Por aquí seguramente está el problema, ¿no? Me voy a bajar al siguiente nivel, puede ser que ahí también esté el problema. Bueno, acá no creo. ¿Ya? Voy a probar con esas 12 nudos, ¿no? Fíjense que está seleccionado. ¿Cómo lo puedo hacer? Me voy a display lo mismo, ¿no? Show table. Y le voy a pedir acá, nuevamente, resultados de los nudos, desplazamiento, ¿sí? Las derivas de esos pisos, ¿sí? Pero acá me dice de los elementos seleccionados, ¿sí? Y ya, y ok. Vamos viendo. Sí, fíjense, ahí está. Claro, no me dio esto. Déjame ver. Algo pasó aquí. Ah, perdón. No es de derivas de piso, ¿no? Sino es de derivas de los nudos. Sí, join drift. Sí, ahí sí. Ok. Y ahí están, fíjense. De esos 12 nudos, ahí están las derivas, ¿no? Por ejemplo, estaba analizando en X y vemos que efectivamente estos nudos son los problemáticos, fíjense. La gran parte está con derivas mayores a las admisibles, ¿sí? Y acá están las etiquetas, ¿no? El 4, el 5, el 7, el 9, todos estos están con problemas, ¿sí? ¿Ya? Y hay unos pocos que están por debajo del permisible, ¿no? ¿Sí? Entonces probablemente son estas dos filas de columnas, ¿no? Entonces es una forma de identificar cuáles son los nudos problemáticos. ¿Y por qué les digo esto? Muchas veces cuando tengo problemas de derivas, lo que hace la mayoría es, entonces tengo problemas de deriva, voy a incrementar la sección de todas las columnas. Entonces, con todas las columnas voy a incrementar la sección. ¿Sí? ¿Será adecuado ese criterio o no? ¿Qué opino? ¿Será adecuado incrementar la sección de todas las columnas? No se sobredimensionaría toda la estructura. Es lo más probable, ¿no? Sí. Yo lo que debería hacer es identificar cuáles son los elementos problemáticos y, no sé, cambiar la resistencia, darle mayor sección, cambiar la orientación, lo que sea, ¿no? Pero a los elementos problemáticos, a lo demás pues le dejo tal cual, ¿no? Porque si yo incremento en la sección de todas las columnas, estoy encareciendo el proyecto. Sí, la cantidad de hormigón, la cantidad de varilla y demás, ¿no? Entonces, yo he visto bastante eso, sí, que ven problemas de derivas y todas las columnas e incrementan la sección. Sí, hay que identificar dónde está el problema, ¿no? ¿Estamos? Veamos qué pasa en Y. Yo lo puedo hacer también gráficamente, acá en display. Le puedo poner, mostrar la respuesta en pisos, una gráfica, ¿no? De la respuesta en pisos. Y acá le puedo pedir lo que sea, ¿no? Incluso cortantes de pisos, creo que esto lo habíamos hablado. Y por el momento voy a pedir la máxima deriva de piso, fíjense, por el sismo dinámico en X en este caso, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Justamente lo que estábamos observando en cuanto a la deriva máxima, ¿no? Nos estaba dando un valor de 0.0035 que efectivamente corresponde al nivel 105. Entonces es otra forma de ver en dónde está el nivel y luego irme a nodo por nodo ir verificando, ¿no? ¿Sí? Recuerden que la deriva es la relación del desplazamiento relativo de piso respecto a la altura, ¿no? ¿Sí? Entonces no tiene unidades, ¿ya? También le puedo pedir los desplazamientos de piso, ¿sí? También se puede y hacerlo manualmente, ¿no? Ir restando cada desplazamiento de cada piso y divido por la altura y determino la deriva elástica, ¿sí? Entonces es el mismo valor, ¿no? Fíjense cómo es otra forma de determinar, ¿ya? Esto ya lo he excedido en X, ¿no? Veamos qué pasa en Y. Algo que pasa en Y. Acá tengo un problema en cambio en el piso 450, fíjense. Y la deriva es de 0.0034. Sí, multipliquen por favor. 0.0034 por 8 y por 0.75. ¿Cuánto de eso? 0,0204. Estoy algo excedido, ¿no? Igual un pelo excedido. ¿Sí? Si yo fuera el que, si este edificio lo voy a
ya plasmar en un plano, pues yo me quedaré con eso, la verdad. Pero bueno, eso ya es su criterio, ¿no? Lo ideal, al menos ustedes que están iniciando, es que las derivas inelásticas las obtengan entre 0.0015 y 0.017 como máximo, ¿sí? Lo ideal, ¿sí? ¿Estamos? No estoy muy de acuerdo en que se agrieten las columnas porque en el instante mismo de la construcción las columnas están íntegras, no están agrietadas. Luego del evento sísmico, bueno, ahí sí ya las inercias quedan agrietadas porque ya se ha comprometido la integridad de la estructura. Pero en el funcionamiento normal de un edificio, pues las columnas están con su inercia íntegra, ¿no? Por esa razón es mi criterio que yo lo dejaré ahí, ¿sí? Pero como les digo, eso ya es mi criterio personal. Vamos. ¿Alguna duda sobre la verificación de derivas, por favor? ¿Dudas? Esteban Cajas. Ya, sigamos, ¿no? Acá están las inercias agrietadas, cómo se agrieta, la verificación de derivas. Sí, lo pueden hacer también en base a la deriva elástica, ¿no? Simplemente despejamos de acá la deriva elástica y es el valor que estamos observando, ¿no? Es otra forma de hacerlo, ¿sí? En base a la deriva elástica, pero es lo mismo, ¿no? Verificamos los valores, ¿sí? Y bueno, hay varias formas de controlar lo que es las derivas, ¿no? Pueden rigidizar la estructura, es decir, aumentar sección de columnas puede ser, o incluso aumentar peralte de vigas, si es otra forma de controlar presión. Porque en el nudo me da rigidez, ¿no? Sí. Si yo aumento la altura de la viga, pues estoy aumentando la resistencia del nudo y esto a la larga lo que me hace es rigidizar la estructura lateralmente, ¿sí? Entonces, o aumento sección de columna, o podría también aumentar peralte de viga, ¿no? Sí, cualquiera de las dos formas, ¿sí? Lo usual es columnas, porque aumentar vigas sale algo costoso, ¿no? Sí. Pero siempre y cuando respetando las dimensiones normativas de la CI, ¿no? Entre qué rango deben estar las vigas, columnas y demás, ¿no? Eso ya también lo veremos el día de mañana. Sí, la otra forma es arrastrar el edificio. Sí, no es el objetivo al menos de este sistema estructural porque estamos analizando pórticos especiales a momento, ¿sí? Pero en edificios en acero sí es totalmente factible. Mejorar el material. Pues ya no puedo usar un hormigón de 210, sino puedo irme por un hormigón de 240, 280. ¿Sí? Tal vez no más de eso, ¿no? 240 sería un buen valor. Y como les había comentado, identificar los elementos que generan las máximas derivas, ¿no? Y cambiar esos elementos, ¿no? No todo, sino esos elementos puntuales. ¿Ya? Y eso es lo que, bueno, acá les he dejado unas capturas de cómo identificar esos elementos, ¿no? Que es lo que también habíamos hecho. ¿Ya? Una vez que hemos hecho esos cambios posibles con respecto a derivas, con respecto a cortante basal, participación de la masa y demás, vamos nuevamente a verificar ya las disposiciones sísmicas finales, ¿no? Inicio con el periodo. Entonces, fíjense acá, el periodo fundamental por el modo 1, ¿no? Es de 0.61 segundos, ¿sí? Por método 2, ¿no? Método, este es método modal, ¿sí? 0.61 segundos. Y esto es del programa, ¿no? Por el método 1 habíamos obtenido de 0.584 segundos. ¿Sí? 1.3 era el máximo, ¿no? 1.3 de ese valor es 0.76 segundos más o menos. Entonces, 0.61 es menor que 0.76. Por tanto, estoy ok con la norma, ¿no? En cuanto a periodos, ¿sí? Periodo fundamental. ¿Estamos? Entonces, primera verificación pasada. Segunda verificación. Nuevamente, si es el caso que cambie alguna sección, modifique el material o algo así, debo volver a revisar derivas, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que estoy prácticamente en el límite, ¿no? Estoy dentro de norma, ¿no? Entonces, ok, ¿sí? Derivas con inercias agrietadas, ¿no? Luego, reviso la participación de la masa, ¿sí? Esto creo que no lo vimos en el programa, pero está acá.
Entonces, acá está mi tabla de la participación de la masa. Y me dice que, fíjense, ¿no? Acá esto es importante. En el modo 1, solo en el modo 1, yo tengo el 78% de la participación. ¿Sí? Luego de la modificación, ¿no? Luego de controlar la torsión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes tenía un valor de, me parece, de 0,40, algo así? Pero ahora ya estoy en el 78%. ¿Sí? En el modo 1 y en el modo 2. Entonces es una participación de masa bastante grande, ¿no? ¿Y dónde estoy llegando al 90%? En el sentido X, prácticamente en el modo 4. Y en el sentido Y, prácticamente en el modo 8. ¿Sí? Lo ideal es que se llegue en ambos sentidos en el mismo modo, ¿no? Pero no siempre pasa. ¿Sí? Entonces, en el modo octavo ya tengo en los dos sentidos el 90% de la masa, al menos, ¿no? Y fíjense, por el tema de la torsión, la masa torsional, en el modo 1 tengo prácticamente nada, ¿no? En el modo 2 hay una pequeña porción que dice que es un 4% más o menos. Y en el modo 3 obviamente ahí sí ya tengo el 80%, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca al menos en edificios, ¿no? ¿Alguna duda sobre la participación de la masa? Si no logran esto, repito, si no logran llegar al 90% de la masa, hay dos posibilidades. Que no han controlado la torsión adecuadamente o que hay errores en el modelamiento. ¿Sí? Muchas veces quedan muros sueltos, no hay un adecuado acoplamiento entre muros y vigas o entre muros y losa. ¿Sí? Entonces quedan algo sueltos, entonces la masa no participa adecuadamente. Son dos problemas que sí pasan, ¿no? ¿Alguna duda de esto antes de continuar? David Sarango. Ya. Entonces, tercera verificación o cuarta se denomina como irregularidad torsional. Esto les había comentado al inicio que únicamente se puede hacer cuando ya tenemos el modelo elaborado en 3 dimensiones, nuestro modelo analítico. Entonces vamos a comprobar esa irregularidad torsional. Ya. Voy a cerrar esto. Le voy a pedir los desplazamientos por el sismo. Acá al programa. Voy a eliminar estas etiquetas si me están estorbando. Acá. Aplicamos. Y ahí queda limpio, ¿no? Le voy a pedir los desplazamientos por el sismo dinámico ya corregido, ¿no? En X, por ejemplo. Bueno, hagamos en Y. En Y. Y veamos, ¿no? Sí, ahí está mi edificio, desplazado por el sismo. Y me voy a dirigir al último nivel de losa, sí, que es el más crítico normalmente. Entonces, creo que está por ahí. Sí, ahí está, ¿no? ¿Qué me dice la norma? Y esto lo han extraído del ACE, ¿no? Del ACE 716. Me dice que si el desplazamiento máximo es mayor o igual que delta 1 más, perdón, es así, ¿no? 1.2 de delta 1 más delta 2 sobre 2 del promedio de ambos, ¿sí? Y donde delta máximo es el máximo entre delta 1 y delta 2, si se cumple esa condición, dice que phi en planta debe ser igual a 0.9. Eso es lo que me dice la norma, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto se está cumpliendo. ¿Ya? Entonces, yo me acerco al extremo, a esta columna, y me dice que ahí tenemos los desplazamientos y las rotaciones, ¿no? Cuánto gira el nudo, ¿no? El desplazamiento en Y, fíjense, me dice que es de 2.7 centímetros, ¿sí? Entonces, voy a ir anotando eso, ¿no? Voy a llamar a este desplazamiento como delta 1, 2.7 centímetros. ¿Ya? Me voy al otro extremo, acá en esta columna. Me dice que es de... ¿Cuánto es? Aquí me dice. 3.5. 3.53 centímetros. Eso es de metros, ¿no? Yo estoy transformando a centímetros. Entonces esto es 3.53 centímetros de delta 2. ¿Ya? Entonces delta máximo
será igual a, pero acá era 2.253, ¿no? Ya, ahora sí. Es 2.50, perdón, 2. Algo pasó aquí. Permítame un momento. Era 3.53. Sí, sí, justo era eso. Delta 2, 3.3. Sí, Entonces, el delta máximo es de 3.53, ¿no? Disculpen la letra. Listo, entonces evaluamos, ¿no? Entonces decimos que, voy a ponerlo por acá, 1.2 de delta 1, que es 2.7 más 3.53. Eso para 2. ¿Cuánto es eso, por favor? 3.738. 3.73, ya. Pregunto, ¿3.53 es mayor a 3.73? no. No. No, no es cierto. Entonces 3.53 es menor a 3.73. Por tanto, me quedo con phi en planta igual a 1. Caso contrario, que sí pasa, ¿no? A veces sí hay este problema de irregularidad torsional. Deben tomar como phi p igual a 0.9. ¿Y qué pasa si cambia phi p? Otra vez, ¿no? Cortante de diseño es igual a SA por factor de importancia, por phi p, phi p, phi e, y para R, y esto por la carga cínica reactiva. Entonces, si cambio este valor de phi p, nuevamente debo corregir el cortante estático, y ya que el cortante estático va a cambiar nuevamente el cortante mínimo, y por tanto debo volver a corregir el sismo dinámico en X y en Y. Sí, entonces debo regresar al inicio, ¿no? Y lo malo es que esta verificación se debe hacer ya prácticamente al final, cuando el modelo ya está prácticamente terminado. Sí, es la única forma, ¿no? No puedo hacerlo esto, digamos, en el plano, debo hacerlo en 3 dimensiones, si no, no hay otra forma. Entonces, si ese es el caso, pues hay que regresar al inicio y volver a hacer todo, verificar todo, ¿no? Derivas, masas y todo, ¿no? Entonces es un proceso algo largo. ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Cómo se realiza la verificación de la irregularidad torsional? Eso yo lo hice en el nivel de terraza, ¿no? Yo lo debería haber hecho para cada nivel, ¿no? Segundo, tercero, cuarta planta, todo, ¿sí? Porque en todo nivel tengo este problema, ¿sí? Normalmente el crítico es en el último nivel, normalmente. Roberto Dueñas, dudas sobre la determinación de la irregularidad torsional. No, está claro, profe. ¿Ya? Hay que hacerlo también en X, ¿no? Algo similar, entonces le pido el sismo en el sentido X. Y obviamente el desplazamiento es de esa manera. Entonces hay que verificar, ¿no? Obviamente esto es crítico cuando tengo longitudes grandes, ¿no? Algo así. Entonces ahí es crítico este problema, ¿ya? En el sentido corto, pues normalmente sí pasa. Estas verificaciones sí o sí deben ir en la memoria de cálculo. Y eso es lo que revisan, ¿no? Las entidades colaboradoras, donde se aprueban los proyectos, ¿sí? Al menos aquí en Quito. En otras provincias seguramente son en los municipios, creo, ¿sí? Ya, sigamos. Sí, entonces ahí está cómo determinar la irregularidad torsional, sí, es lo mismo que habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Una vez revisadas todas estas disposiciones sísmicas, procedemos al diseño de elementos. Sí, recién voy a ingresar al diseño de elementos. E incluso cuando estemos ya verificando el detallado y todo, en cambio ya las disposiciones de detallado del ACI, puede ser el caso que se cambien secciones. Entonces, si se cambia alguna sección, nuevamente debo regresar a verificar todas las disposiciones nuevamente, ¿sí? Entonces, eh, toma tiempo, ¿no? Toma tiempo. Lamentablemente acá en el país les puedo decir que estos procedimientos que yo les estoy mostrando no se hacen. Algunos modelan la estructura, ven que cumplen en la deriva y ahí queda, ¿sí? Nada más.
lo cual es un error gravísimo, ¿no? Y por esa razón, por esa facilidad, entre comillas, que se ha generado en el mercado, pues los costos que cuando le contratan para un cálculo estructural, ¿cuánto les pagan? 50, $1 por metro cuadrado. Pero eso es más un tema de social, ¿no? Sí, en cuanto a la profesión. Sí, la verdad es que acá deberían ser los costos mucho más altos, pero debido a ese desconocimiento es que son esos costos tan pequeños, ¿no? Y no se diga los planos que hacen son pésimos, ¿no? Sí, entonces, lamentablemente hay esa práctica, ¿no? Pero ustedes justamente para eso están acá y se espera que hagan todas estas verificaciones, ¿no? Entonces, vamos a entrar ahora a detallado, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la ACI en cuanto al detallamiento sísmico de los elementos principales, vigas, columnas y nudos? Luego pasaremos a muros y luego a edificios de acero, ¿sí? El índice de estabilidad, esos también deben revisarlo ustedes. El índice de estabilidad, ¿se acuerdan que cuando esto es menor a 10, implica que los efectos de segundo orden no son críticos, ¿sí? Pero hay que verificar este índice de estabilidad, ¿sí? Revisen el ANDEC, ¿sí? Cómo se determina, o en todo caso yo les había recomendado que revisen el ACE, ¿no? Eso ya les dejo a ustedes como tema de investigación. Igual está en el video explicado, ¿no? Cómo se determina este índice de estabilidad, ¿sí? Todo eso debe ir en su proyecto, ¿no? Mañana revisaremos entonces las disposiciones sísmicas perdón, el detallamiento sísmico de la CI. Mañana empezamos. ¿Dudas hasta acá? Por favor, antes de cerrar la sesión. Lisette, Casa, ¿dudas? No, Inge, nada por el momento. No, con respecto al proyecto, nada tampoco. Gina, Teníamos la duda de la columna, pero como dice que son tentativas, ya vamos a revisar eso con los compañeros. ya. Sí, no les recomiendo que utilicen luces tan pequeñas, ¿no? Si bien es cierto, ganan en redundancia a la estructura, pero yo diría que el costo económico es muy alto, ¿no? Tener columnas tan pegadas con luces tan pequeñas. Si no, no es lo adecuado. Incluso desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Me interesan luces grandes, incluso para el tema de espacios y distribución. Gina Rocha, ¿dudas? Por favor. No, Inge, tampoco. Gina que se aparece de vez en cuando, ¿no? Sí, así me conecto siempre. Alex Pachacama, ¿dudas? No, ingeniero. Ya. Mañana continuamos, ¿no? Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Disculpe que le moleste un momentito. Sí, dime, Luis. Sí, lo que pasa es que usted dijo que le hago acuerdo sobre mi problemita que tuve el día de la prueba de la anterior semana, que le envié el correo con la justificación. Queremos para el lunes próximo la prueba, Luis. ¿Lunes? Sí. ¿Qué horario, disculpe? Ya para anotarlo. En hora de clase sería de hoy mucho a las 11. Es que tenemos clases martes y miércoles, Inge. Ah, perdón, el martes a las 11. Ya, Inge. Sí, pero me haces de acuerdo, ¿no? Sí, Inge, gracias. Más bien, si puedes, envíame un correo el lunes para tenerte lista la prueba para el martes. Ya, listo, yo le envío eso. Gracias, Inge. Ya. Quedamos hasta ahí, ¿no? Nos vemos mañana. Cuídense. Sí, que hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.